Hola, en esta oportunidad voy a hablar de acromegalia. En el video voy a tocar la etiología, la presentación clínica y el diagnóstico. La acromegalia se diagnostica en la tercera década de la vida, principalmente entre los 40 y 45 años, y tiene una prevalencia en los Estados Unidos de 1 a 9 personas por, por 100.000 habitantes. Se estima que 25.000 adultos tienen acromegalia en los Estados Unidos. En el 95% de los casos, la acromegalia sucede por un tumor productor de hormona de crecimiento ubicado en la pituitaria. El otro 5% de los casos se da por tumores extrapituitarios que produzcan hormona de crecimiento o GHRH, que es la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Puede ser por un carcinoma de pulmón de células pequeñas o un cáncer medular de tiroides. Los más raros son los liberadores de hormona de crecimiento, que pueden darse a nivel central y a nivel periférico. La presentación clínica corresponderá a los efectos de la hormona de crecimiento de pies a cabeza. Tenemos una cabeza mucho más grande, la frente un poco más grande, también un agrandamiento de la silla turca, que es donde reposa la pituitaria. Tendremos diastema debido a que la mandíbula va a crecer y los dientes se van a ver más separados entre ellos. Prognatismo, se evidencia también una mandíbula que protruye, una voz profunda, una voz gruesa, sobre todo hipertensión arterial. Y recordemos que las complicaciones, la principal causa de muerte de estos pacientes con acromegalia son las complicaciones cardiovasculares y entre estas son las arritmias. El 60% muere por arritmias, aunque también vamos a tener valvulopatías, cardiomiopatías, hipertrofias del ventrículo izquierdo y se puede evidenciar cardiomegalia. Osteoartritis en la cadera, en las rodillas, en los tobillos, manos grandes, también túnel del carpo. Vamos a tener pies grandes. Bueno, acá clasifiqué la presentación. Por ejemplo, tenemos los efectos por la masa del tumor, que son el dolor de cabeza, la hemianopsia bitemporal, presenta perdiendo estos campos visuales externos, o ese ojo izquierdo y o de ojo derecho. Y ya les explico por qué sucede la hemianopsia bitemporal. La oligomenorrea, ciclos mayores a 45 días o 6 semanas, o menorrea secundaria, que sucede porque no ocurre el ciclo durante 2 veces. Es la ausencia del ciclo durante 2 veces seguidas. Y cuarto, disminución de la libido y disfunción eréctil. También se ha reportado disminución del volumen testicular. Tendremos efecto en los tejidos blandos porque van a crecer, eh, definiendo tejidos blandos como no calcificados y no osificados. Tendremos un cambio en la textura de la piel, silky, sedosa, maleable. Hiperhidrosis, porque, claro, van a crecer las glándulas sudoríparas. Y la hiperhidrosis, recordemos que no se asocia al calor ni al ejercicio. El paciente puede estar sudando por simplemente estar sentado. Voz gruesa, macroglosia y apnea del sueño, porque la faringe y la laringe van a estar un poco más grandes. Y síndrome de túnel del carpo, pues se va a presionar el tejido blando, este ligamento va a presionar el nervio mediano.
En cuanto a la hemianopsia bitemporal, que dijimos que era uno de los efectos causados por la masa del tumor, tendremos que acá se ubicaría el tumor y podría presionar eh, estos nervios, el quiasma óptico, y recordemos que este nervio da la visión del campo externo y el rosado también da la visión del campo externo. Como estos se encuentran presionados justo en el quiasma óptico, se presenta esa pérdida de la visión en ese campo y en ambos ojos, como está representado con la B. Efectos en el esqueleto que son silenciosos, por eso se dice que la acromegalia se diagnostica 10 años después de haber aparecido, nariz y frente agrandada, crecimiento de mandíbula con diastema, que acá se puede evidenciar mucho más claro con un aumento en el espacio entre los incisivos de la mandíbula, ¿sí? Y es por ese crecimiento de la mandíbula. Dedos y manos de pie y pies ensanchados, y artropatía de cadera, tobillo y rodillas. El paciente con acromegalia va a decir que tuvo que haber cambiado de anillo o tuvo que haber cambiado de zapatos en el pasado. Acá tenemos la comparación de este lado, la mano del lado izquierdo, es la mano de un paciente de la misma edad, mismo peso, misma estatura, comparada del lado derecho con la mano de un paciente con acromegalia que es mucho más grande. Orientación diagnóstica. Acá coloqué un diferencial y podríamos pensar en gigantismo, que el gigantismo sucede antes de que se cierre el cartílago de crecimiento. O sea, sucedió esa hipersecreción de hormona de crecimiento antes que se cerrara el cartílago de crecimiento. El síndrome de Sotos, que ocurre en los primeros años de vida y es por la alteración del gen NSD1 en el cromosoma 5. Estos pacientes normalmente tienen hipotonía y tienen incapacidad cognitiva. Pseudoacromegalia se define como ese paciente que tiene rasgos de acromegalia con resistencia a la insulina, pero no tiene una hormona de crecimiento elevada ni la somatomedina G. C. Prolactinoma. Más que todo lo coloqué por la menorrea y la himenopsia bilateral y pérdida del líquido que puede también presentarse en este tumor. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Basado en este artículo, en este consenso, presento un algoritmo. El paciente tiene los rasgos de acromegalia y se procede a hacer un análisis de hormonas y se busca el IGF-1 sérico, la somatomedina C, que recordemos que la hormona de crecimiento llega al hígado y se convierte en somatomedina C. Y bueno, cuando encontramos que el paciente la tiene elevada, procedemos a hacer el test OGTT y si la tiene normal, pues decimos que no tiene, se excluye la acromegalia. Entonces se hace el test OGTT más GH, que corresponde a darle al paciente una carga de 75 gramos y medir la hormona de crecimiento, por ejemplo, los 30 minutos, hasta que ocurran las 2 horas. O sea, medir la hormona de crecimiento en diferentes intervalos de tiempo y se supone que con una carga de glucosa la hormona de crecimiento debería estar suprimida, debería disminuir menos, a las 2 horas debería estar menos de 1 nanogramo sobre mililitro. ¿Por qué? Porque recordemos que la hormona de crecimiento, junto con la adrenalina, cortisol, glucagón, forma parte de las hormonas contrarregulatorias. Esto quiere decir que la GH estará mucho más presente
en el ayuno. Tendrá una mayor concentración en el ayuno. Entonces, si se suprimió la hormona de crecimiento, pues decimos que no es acromegalia. Si no se suprimió, confirmamos la acromegalia y se procede a hacer resonancia magnética para observar en imágenes la posible masa. Acá explicando, otra vez por pasos, cuando se hace el análisis de hormona sérico del IGF-1, debemos tener en cuenta que el IGF-1 está más aumentado en la pubertad, entonces se tienen unos valores estandarizados para las diferentes edades para saber qué valores son normales, pero depende de la edad. Segundo paso, OGTT más GH esa medida es uno de los test con más, es el test con más especificidad para este síndrome. Y acá coloqué un ejemplo, se le da 75 gramos, se le mide a los 30 minutos, 60 minutos, y a los 120 minutos debería ser menor a 1 nanogramo sobre mililitro, pero en este caso es 7.1, lo que nos confirma que este paciente tiene acromegalia. También en el estudio se tomó un cutoff como un valor al que se dice que el paciente no tiene acromegalia de 0. Microgramos sobre litro. Es el recomendado por el consenso. En acromegalia no se evidencia el efecto regulatorio sobre la producción ectópica de GH. Como dije, la GH se está produciendo de manera autónoma en el tumor y entonces con la carga de glucosa no va a afectar, no va a suprimir esta secreción de GH. Por último, tengo una pregunta. Acá se describe un paciente con peso aumentado, irregularidades en el ciclo menstrual, excesivo crecimiento, su voz se ha puesto más gruesa y pues los electrolitos están normales y presenta espacio entre los incisivos en la mandíbula y la glucosa se encuentra aumentada. Recordemos que en estos pacientes son hiperglucémicos porque la GH es contrarregulatoria, es decir, promueve la glucogenólisis y por eso contribuye a que el paciente sea hiperglicémico. Entonces, ¿cuál de los siguientes podría ser una secuela más probable para el paciente? Entonces, como mencioné, la principal complicación tiene que ver con las complicaciones cardiovasculares. Entonces, por ejemplo, la prolongación del QT se puede ver en un paciente con bajos niveles de calcio que tenga hipotiroidismo, por ejemplo. La disminución en el tono vascular puede verse en un paciente con la enfermedad de Addison, engrosamiento de las paredes coronarias, de las arterias coronarias, puede ser una complicación de un paciente con diabetes y el aumento en la actividad simpática puede ser en un paciente con Cushing o hipertiroidismo y la deposición de mucopolisacáridas en el miocardio se ve es en hipotiroidismo. Entonces, en este paciente con acromegalia es más probable esperar esta complicación, una disminución en el gasto cardíaco. Entonces acá les recuerdo, la principal causa de muerte son las arritmias en los pacientes con acromegalia y representa un 60% de estos. Y todo comienza en estos pacientes con una cardiomiopatía que progresa a falla cardíaca congestiva con disminución en la fracción de eyección. Entonces, esto sería todo. Gracias.